Bienvenidos al módulo 9 en el cual hablaremos sobre la valoración de empresa. ¿Recuerdan que hablamos en módulos anteriores si una empresa estaba infravalorada o sobrevalorada? Bueno, en este módulo te enseñaremos las diferentes formas que existen para valorar una empresa. Nosotros, luego de hacer una valoración, debemos saber si el precio es atractivo para comprarla o si ya tenemos la acción a un precio atractivo para venderla. Para el comprador, la valoración de la empresa es un indicador del valor máximo a pagar y para el vendedor el precio mínimo al que debe vender. Pero antes de pasar al tema de hoy, teníamos un ejercicio del módulo 8 de los indicadores de rentabilidad. La primera pregunta era, entre las empresas Coca-Cola y Pepsi, ¿quién tiene el ROA más alto en el 2020? ROA es igual a utilidad neta sobre activos, sacamos la utilidad neta de ambas empresas, los activos también, y nos da un ROA de 8.90 para Coca-Cola y 7.72 para Pepsi. ¿Quién tiene un ROA más alto? La respuesta será Coca-Cola con 8.90%. La segunda pregunta. Entre las dos empresas, Coca-Cola y Pepsi, ¿quién tiene el ROE más alto en el 2020? ROE es igual a utilidad neta sobre patrimonio. Ya teníamos la utilidad neta del ejercicio anterior, ahora debemos sacar el patrimonio. Y nos da un ROE de 36.50% para Coca-Cola y 53.3% para Pepsi. ¿Quién tiene un ROE más alto? Pepsi con 53.3%. Yo creo que no había dificultad en hallar esos indicadores, ¿no? La tercera pregunta. Entre las empresas Coca-Cola y Pepsi, ¿quién tiene el ROCE más alto en el 2020? Debemos hallar el EBIT, el capital empleado, y nos da un ROCE de 13.01% para Coca-Cola y un 14% para Pepsi. ¿Quién tiene el ROCE más alto? Pepsi con 14.58%. Cuarta pregunta. Entre las empresas Coca-Cola y Pepsi, ¿quién tiene el margen bruto más alto en el 2020? Aquí debemos hallar la utilidad bruta. Las ventas también, y nos queda un margen bruto en Coca-Cola del 50.65% y en Pepsi del 54.90%. ¿Quién tiene el margen bruto más alto? Pepsi con 54.90%. La quinta, la sexta y la séptima pregunta las combiné ya que ustedes saben las fórmulas y resulta que en el margen EBIT Oracle tiene 38.7% y Adobe 36.08%. Margen EBITDA Oracle tiene 44.3% y Adobe 40.4%. Y el margen neto Oracle tiene 34% y Adobe tiene 30.5%. Entonces, respondiendo la pregunta número 8, ¿qué empresa comprarías según estos indicadores? La respuesta sería Oracle porque ganó en todos los indicadores. Ahora, esto es un ejemplo, no quiero que vayan a comprar Oracle, la verdad. O al menos miren este módulo de valoración que les va a ayudar mucho para tomar sus decisiones porque sabrán si la acción está a un buen precio, o cara, o barata. Así que terminamos el ejercicio del tema pasado y empezamos con el tema 32, que son los múltiplos de valoración. Pero, ¿para qué sirven los múltiplos de valoración? Los múltiplos nos permiten comparar, determinar y definir precios y utilidades para decidir si se invierte o no en cierta empresa frente al mercado o frente a la competencia. Antes de entrar a los múltiplos debemos aprender algunos nombres. Capitalización bursátil o capitalización de mercado, que en inglés se dice market cap, indica el precio de la acción multiplicado por el número de acciones que existe en la compañía. La fórmula es sencilla. Capitalización bursátil o market cap es igual a precio de las acciones por el número de acciones. Si por ejemplo la acción cotiza en $180 y hay 1 millón de acciones, la capitalización bursátil o market cap es 180 millones. Si en unas horas o mañana el precio de la acción está 179 o $182, precio más arriba o precio más abajo, entonces la capitalización bursátil varía. Esta medida cambia constantemente. La segunda medida que debemos conocer es el valor total de la empresa o Total Enterprise Value, entre paréntesis EV. Esta abreviatura de EV la van a ver en los ratios, así que atentos. Ya saben que se refiere al valor de la empresa. Y la ecuación es la siguiente. EV es igual a market cap más deudas menos efectivo. Aquí vamos a dar un ejemplo. Imagínense que yo quiero comprar una casa y veo un anuncio de una casa muy bonita. Hablo con los propietarios y me dicen dos cosas. Que el precio de la casa está $500,000 y que adicional la casa tiene una deuda hipotecaria de $100,000. Entonces, si yo deseo comprar esa casa, ¿cuánto creen que me va a costar?
¿500.000? No, a mí me va a costar 500.000 que le tengo que entregar a los propietarios y 100.000 que le tengo que pagar al banco por la deuda hipotecaria. Mi pregunta sería, ¿a qué valor lo compré? ¿O qué valor tiene la casa? $600.000, claro, porque es la suma de 500.000 más 100.000. Ahora, una vez que ya me entregó las llaves y soy el propietario y claro, pagué los $600.000, a los días decido limpiar la casa y encuentro una habitación llena de objetos viejos y una caja de zapatos que en su interior habrían $40.000. Entonces, esos $40.000 son míos que llegaron con la casa. Entonces, ¿cuánto fue el valor de la casa realmente? Sería 500.000 que le di a los propietarios más 100.000 que le di al banco menos 40.000 que la casa me devolvió porque justo estaba el dinero ahí. Entonces, en total, la casa me valió $560.000. Con este ejemplo quiero decir que cuando se habla del valor de la empresa tenemos que hacer la siguiente ecuación. Market cap más las deudas que tiene la empresa menos el efectivo que tiene la empresa. Es como el ejemplo de la casa, que si no te quedó claro, pausa el video, retrocede unos minutos y vuélvelo a escuchar. La tercera medida es el free cash flow o flujo de caja libre o flujo de caja económico. Se refiere a la cantidad de dinero libre disponible para pagar deudas, hacer inversiones o distribuir utilidades. Es lo que la empresa produce para sus accionistas y por tanto al incrementar con el tiempo se aumenta el valor de la compañía. La fórmula es la siguiente. Flujo de caja libre es igual a flujo de efectivo de operaciones más gasto de capital, que es CAPEX. Aquí pongo el ejemplo de Halozyme Therapeutics. Es una biofarmacéutica que opera en los Estados Unidos, Suiza, Irlanda, Bélgica, Japón y otros países. Es una acción en la cual yo tengo en mi portafolio por la forma en la que ha crecido y una de las cosas que vi para que me convenciera es su cash flow. Entonces, vemos cómo en el 2019 el cash flow es negativo y comienza a tener una muy buena subida en el 2020 y 2021. Pero en el 2019, Halo, que es el ticket, no podía pagar sus obligaciones porque su cash flow es negativo, así que tuvo que prestarse dinero o emitir acciones para afrontar sus obligaciones. En este número 4 ya llegamos con los múltiplos de valoración. Este es el market cap dividido entre el free cash flow o el precio sobre el flujo de caja por acción. Este múltiplo compara el precio del mercado de una empresa con su flujo de caja libre. Y la fórmula es la siguiente. Market cap sobre free cash flow o precio sobre free cash flow por acción. En páginas financieras lo podrán encontrar de los dos modos. Esto de aquí es capitalización bursátil sobre flujo de caja libre. Ahora, para hallar el precio de cada acción y el flujo de caja libre de cada acción, desagregamos la ecuación y luego dividimos entre el número de acciones en el numerador y en el denominador. Y nos da como resultado el precio sobre free cash flow de la acción. No se mareen que lo he hecho hasta con colores para que no se me pierdan. Pero vamos a un ejemplo para que se entienda mejor. Aquí tenemos tres acciones de ferrocarriles. Union Pacific Corporation, SSX y Norfolk. Hice un cuadro donde está todo desagregado y nosotros tenemos que hallar algunas cosillas. El precio ya lo tienes, el free cash flow también lo puedes sacar del estado de efectivo, que es el flujo de operaciones más gasto de capital o CAPEX. El número de acciones que lo sacamos del estado de resultados o de la misma página web oficial de la empresa. Dividimos el free cash flow entre el número de acciones, nos da el free cash flow por acción. Y por último dividimos el precio de la acción entre el free cash flow por acción, el cual nos sale 22.89 para Union Pacific, 22.03 para CSX y 22.58 para Norfolk. Lo que quiere decir es el precio de Union Pacific cotiza a 22.89 veces free cash flow de la empresa. Ahora, ¿esto es mucho o poco? Debemos compararlo con el sector. En la página financiera Finviz podemos ver el precio free cash flow del sector. Las acciones del ejemplo están en el sector industrial y son de la industria de los ferrocarriles. Entonces debemos ver si se escapan de la media o si están por delante o por detrás. Otro múltiplo de valoración es EV sobre EBIT. Este ratio relaciona el valor de la empresa, EV, con el EBIT, la utilidad operativa del negocio. Se usa más cuando existen empresas con negocios intensivos en capital. Hay muchos activos que se pueden depreciar o amortizar. La fórmula es
EB sobre EBIT es igual al valor de la empresa dividido entre el EBIT. ¿Con eso qué hallamos? Hallamos que Union Pacific tiene un múltiplo de 20.47, CSX 18.78 y Norfolk 18.76. La interpretación es que la acción, por ejemplo, de CSX es 18.78 veces EBIT. Este indicador también hay que verlo con la media de su sector, y si es que es más elevado que la media, las acciones están sobrevaloradas, mientras que si está bajo de la media del sector, las acciones están infravaloradas o puede que la empresa esté pasando por un tiempo malo de manera estructural. Quiero decir que es bueno aprovecharnos de algunas caídas que tienen las empresas por diversos temas, resultados, clientes, proveedores, noticias, pero mientras no sea por algo estructural, no pasa nada. ¿Qué sería algo estructural, por ejemplo? El producto que más se vende tiene competencia y año a año los ingresos disminuyen, o los gerentes generales comienzan a darle otro enfoque y comienzan a gastar en cosas que antes no se gastaban, o su principal proveedor ya no les vende los insumos, o quizás emiten más acciones y la utilidad no crece. Ahora hay más propietarios pero menos dinero para repartir. O quizás noticias que afecten por mucho tiempo a la empresa y que no se sabe si en el tiempo se pueda recuperar. ¿De acuerdo? Esas podrían ser problemas estructurales. Sigamos con el siguiente indicador, EV/EBITDA. Este ratio relaciona el valor de la empresa, EV, con el EBITDA, que es la utilidad operativa del negocio, más la depreciación y amortización. La fórmula es EV/EBITDA es igual al valor de la empresa sobre EBITDA. Aquí el EV/EBITDA de Union Pacific es 16.75, CSX 14.76 y Norfolk 14.90. Este ratio bursátil suele ser el ratio más utilizado por empresas de capital de riesgo para decidir si invierten en una empresa o no, ya que ignoran los impuestos de cada país y adicionalmente no toman en cuenta la amortización y la depreciación. Eduardo, ¿cómo que no toman en cuenta la depreciación y amortización? Si nos dijiste que el EBITDA es igual a utilidad operativa más depreciación y amortización. Y yo te digo que es cierto. En el estado de resultados, para llegar a la utilidad operativa, tú primero restas costos de ventas, gastos administrativos y depreciación y amortización. Lo digo de nuevo, restas depreciación y amortización para llegar a la utilidad operativa. Ahora, si a esa solución que es la utilidad operativa le sumas la amortización y la depreciación, ¿no le estás quitando lo que antes estaba restando? Parece confuso y de repente te perdiste con la explicación, pero no te preocupes, vuelve al tema de estado de resultados y vuelve a ver el EBITDA o si gustas retrocede para que puedas entenderlo. Ahora, es igual que el múltiplo EV/EBIT. Si es muy alto respecto a la media, está sobrevalorado. Y si es muy bajo, está infravalorado y existe un problema en la empresa. O puede ser una oportunidad de mercado. Llegamos al ratio EPS o EPS, Earning Per Share o UPA, utilidad por acción o beneficio por acción. Lo vas a encontrar en diferentes páginas financieras de una de estas tres formas. La verdad es que no sé por qué no se ponen de acuerdo y ponen solo una, pero tienes que aprender de las tres porque están hablando de lo mismo, de la utilidad por acción o beneficio por acción. Este es el primer indicador que yo veo cuando deseo invertir en una empresa. Este múltiplo evalúa qué tan rentable es una empresa para los accionistas. La fórmula es la siguiente. EPS o BPA o UPA, vamos a ponerle EPS, ¿de acuerdo? Para ya no decir los tres. Es igual a utilidad o beneficio neto dividido entre el número de acciones. En el ejemplo, pongo como en el 2019 el EPS de la empresa es negativo, porque la utilidad neta es negativa, mientras que en el 2020 y 2021 comienza a aumentar. Lo que quiere decir es que en el 2019 la utilidad por cada acción es de menos 0.49 o por cada acción la empresa perdía 0.49 dólares, mientras que en el 2020 ganaba 0.91 dólares por acción y en el 2021 2 dólares por acción. Ahora, si te has dado cuenta, he puesto en el cuadro dos EPS, uno que dice GAAP y otro que dice EPS no GAAP o EPS normalizado. ¿Qué es eso o cuál es la diferencia? La palabra GAAP o GAAP obedece a las reglas de contabilidad internacional. Es la fórmula que usamos todos. Todas las fórmulas que te hemos enseñado son GAAP. No GAAP no quiere decir que no obedezca las reglas, sino que refleja lo que verdaderamente ingresa o egresa de la empresa. En la siguiente lámina te lo explico mejor. Este es un estado de resultados.
Cuando nosotros hacemos el análisis de ventas, menos costo de ventas, menos gastos administrativos, menos innovación, otros gastos, depreciación, otros gastos, impuestos, al final te sale la utilidad neta o beneficio neto. Aquí me quiero detener. ¿Todo lo que he mencionado anteriormente ha tenido un ingreso o salida de dinero? Supongamos que el mismo día que vendemos, recibimos el dinero. El proveedor que nos dio los insumos, habrá que pagarle, entonces sale dinero. Los empleados, luz, agua, marketing, hay que pagarlos, sale dinero. Si eres una empresa como la farmacéutica que necesita investigaciones, debe pagar laboratorios, científicos, instrumentos, hay que pagarles, sale dinero. Otros gastos como seguridad, software, hay que pagarles, sale dinero. Otros gastos, multas, sale dinero. Otros ingresos, vendiste un escritorio, entra dinero. Impuestos, sale dinero. Ahora, en el único que no sale dinero de la empresa, pero se registra como un gasto, es la depreciación y la amortización. Esto con el fin de pagar menos impuestos. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que cuando está la palabra GAAP, significa que siguen las fórmulas contables establecidas. Mientras que cuando se habla de no GAAP o normalizado, significa que no toman estos beneficios contables, que son varios, pero no tan importantes como la depreciación y amortización. Otros ajustes contables serían deterioro de una máquina, revalorización de un activo o un pasivo, deudas, ingresos o pagos anticipados. No todos los ajustes contables van en ese estado financiero, sino también a otros sitios como el balance general. Pero siguiendo con nuestro tema, EPS normalizado solo te refleja el purito efectivo del beneficio por acción. En la siguiente lámina pongo la fuente de TIKR donde puedes encontrar la sección de estimaciones, el EPS normalizado y el EPS GAAP. Yo utilizo el normalizado y te recomiendo que uses el EPS normalizado o no GAAP. Ahora, si tú quieres ir a la página web de la empresa y ver sus estados financieros, puedes visualizarlo y te lo encierro en un círculo verde para que veas el EPS no GAAP. Si quieres hacer la fórmula, también puedes hacerla. Es dividir el beneficio neto, que sería 402.7, entre el número de acciones, que sería el último que dice diluted shares, que es acciones diluidas, que es 146.8. Esa división te da 2.74, que lo puedes ver en negrita en donde dice GAAP Diluted EPS. Y el no GAAP divides el beneficio neto, que también está en negrita, que es no GAAP Net Income, que da 294.1, dividido entre 146.8, que te da 2. Espero que haya quedado claro. Sé que cada fórmula se ve más complicada que la anterior, pero poco a poco, repasando las lecciones, se les queda grabado y luego les será sencillo. Créanme. Seguimos con otro múltiplo, que es el ratio PER o el ratio precio-beneficio. Decir ratio PER es redundante porque sería ratio Price Earning Ratio, pero en español se dice ratio PER porque así lo conocen y ya. Este indicador compara el precio de una acción con el beneficio por acción de una empresa. Y la fórmula es la siguiente. PER es igual al precio de la acción dividido sobre el EPS o BPA o UPA, el que habíamos hablado antes. Con este indicador sabemos si una empresa está cara, barata o dentro de lo normal. Veamos el cuadro. Vemos el precio de hoy, estamos noviembre 22 con las tres compañías. El EPS del año 2021 es algo que tenemos registro, sabemos cuánto fue la utilidad neta y el número de acciones en ese tiempo. El EPS del año 2022 es una proyección porque aún yo no tengo los datos reales a pesar de estar en noviembre y quedar muy poco tiempo para que acabe el año. Los datos que se tienen son estimaciones que sacan los analistas. Y el EPS del 2023 también es una proyección. Entonces, cuando hallamos el PER, que por cierto va cambiando cada día porque el precio de la acción sube y baja, cuando dividimos sobre el EPS 2021 tenemos el PER de finales de 2021 o inicios de 2022 para Unión Pacific de 21.40x y para CSX del 20.62. Ahora, ver un indicador de principios de año estando en noviembre, no hay tanta referencia de cómo le va en estos momentos. Por eso deseamos utilizar el indicador del precio sobre el EPS de la proyección del 2022, lo cual nos dará un PER aproximado en estos momentos. Y si queremos ver hacia el futuro un poco más allá, utilizamos la división del precio sobre el EPS del 2023 y nos da el PER del 2023 de Union Pacific de 17.92, de CSX de 16.93 y de Norfolk de 17.93. ¿Cómo se lee este indicador? Por ejemplo,
El PER 22 de Union Pacific es de 18.50. Quiere decir que en 18.50 años, si el beneficio se mantiene estable, la empresa UNP generará suficientes beneficios para devolver el precio inicial pagado. Tú dirás, es demasiado tiempo, Eduardo, 18 años y medio, es demasiado. Pero yo te digo algo, ¿qué pasa si tú compras la acción y comienza a subir de precio? ¿Serían 18 años o menos? Y si los beneficios aumentan, ¿también serían 18 años o menos? Ahí ves que ya no es tanto el tiempo. Ahora, ¿cómo consigo las utilidades futuras? Bueno, aquí te dejo una página gratuita que es marketscreener.com, que ya habíamos hablado de ella. Por el momento, si aún no están familiarizados con la bolsa, es bueno usar las cosas gratuitas de la web, pero si ya están invirtiendo su dinero, también háganlo en páginas que los ayuden. No trabajo con TIKR, no me paga por promocionarlo. Ustedes pueden pagar el sitio web de finanzas que los ayude a tomar las mejores decisiones. A mí me gusta TIKR porque siento que la página es limpia y sin publicidad. Es intuitivo, pero ya es gusto de cada uno. Ahora vemos los rangos del PER. ¿Qué tan bien o mal es ese número que nos sale? Si no tiene número es porque tiene pérdidas y no se puede calcular. Si va de 0 a 10 es que la acción se encuentra infravalorada. Puede ser una oportunidad de compra o que la empresa está en declive. De 10 a 17, este valor es el adecuado para la mayoría de las empresas. Es normal y es donde debería moverse. De 17 a 25 se encuentra sobrevalorada o que la empresa ha crecido mucho o creen que crecerá. Estos ratios se pueden ver mucho en las empresas tecnológicas. De 25 a más hay grandes expectativas de beneficios futuros o puede ser una burbuja. Por ejemplo, el PER de Tesla es bastante alto. Incluso hace un año era de 170. A inicio de 2021, lo cual era una locura. En estos momentos está en PER 35 y va cayendo. Seguro en unas cuantas semanas estará en 30, en 25, incluso puede estar en 22. Con el PER podemos tener algunas proyecciones del precio futuro. Ojo, esto es una proyección y que no se tome como algo cierto. Sin embargo, podemos darnos una idea. Las proyecciones del PER y el EPS los sacamos de Market Screener. Un truco si quieres entrar siempre a la web, entra de modo incógnito por Google Chrome. La del 2022 ya lo hicimos en el cuadro pasado. Ahora, en Market Screener nos da el EPS y el PER. Ahora lo que nosotros tenemos que hallar es el precio, que sería despejar X o Z. Con ese despeje nos sale que el precio de la acción para el 2023 está en 218.40 y para el 2024 estará en $217. Como ya les dije, esto es una proyección, los precios suben y bajan todos los días. También se puede hacer con el supuesto de que el PER de hoy permanezca constante y las utilidades aumenten. Es decir, que el PER en el cuadro sea 18.50 en el 2023 y en el 2024. Y ahí los precios estarán variando. Ya terminamos los múltiplos de valoración, ahora pasamos a los ejercicios. Son todos los múltiplos que hemos repasado en este video. 3 empresas que son del mismo sector, yo invierto en una de ellas, ustedes podrán saber cuál es. Traten de hacerlo que en el siguiente video damos las respuestas. Y esto es todo por el video de hoy. Y díganme, ¿qué tal les pareció? Sé que es mucha información, pero recuerden que ustedes quieren que sus inversiones crezcan y eso se hace con la información que brindamos y practicando con los ejercicios que dejamos. Recuerden que la práctica hace al maestro. Ustedes mismos pueden variar los ejercicios con otras empresas o viendo algunos videos de YouTube o en foros de finanzas o naveguen más allá de lo que les enseño en las páginas web que yo les brindo. Recuerden que mientras más practiquen y se informen, mejor saldrán sus inversiones. Así que nos vemos en el siguiente video.